Después lo pongo. Ahora sí. ¿Tá? Entonces es un análisis bien diferente de este, bien sencillo, que es un rasgo cualitativo simple. A principios del siglo XX, recuerden que a principios de 1900 se redescubren las leyes de Mendel y surge la genética mendeliana, y se conoce la meiosis, los cromosomas, etc. La gran discusión que había ahí en ese momento era si los rasgos cuantitativos seguían las mismas lógicas, las mismas leyes de Mendel, ¿tá?, que los rasgos cualitativos, o tenían una forma, un mecanismo, y por lo tanto leyes completamente diferentes de los rasgos mendelianos. ¿Tá? Este señor, Ronald Fisher, lo que demostró ahí en 1918 fue que efectivamente los rasgos cuantitativos se podían explicar perfectamente por las mismas leyes de Mendel, pero asumiendo que estaban causados no por un par de alelos, un locus con dos alelos, sino por varios loci, cada uno con dos alelos, pongámosle, que actuaban en conjunto para determinar ese rasgo. ¿tá? Entonces eran rasgos poligénicos. Fíjense este ejemplo. Aquí lo que tenemos es un experimento en realidad hipotético, ¿no?, de color de piel. Entonces tenemos un grupo parental, una generación parental, donde unos individuos son triple homocigotas para el alelo chica y los otros son triple homocigotas para el alelo grande. Acá el alelo chico y el alelo grande no son dominantes y recesivos, o recesivos y dominantes, sino que tenemos que imaginarlo como aditivos. ¿Esto qué quiere decir? Que cada alelo grande nos pone un grado más de color, ¿sí?, mientras que cada alelo chico no. ¿tá? Por eso, el triple homocigoto para el alelo chico es bien blanco y el triple homocigoto para el alelo grande es el de piel más oscura. La F1 son intermedios, en este caso, de ahí venía la vieja confusión de la herencia mezclada, de casos como este, confusión que Mendel resolvió, digamos. Y la F2 es este precioso cuadrito, un día de lluvia, que estén bien aburridos o aburridas, lo pueden hacer. Este precioso cuadrito que nos muestra F1 por F1 nos daría una F2 así. ¿Sí? Si yo grafico el cuadrito de la izquierda, que es la gráfica de la derecha, obtengo justamente una curva de distribución normal. ¿Sí? Y fíjense cómo la enorme mayoría de los individuos con un fenotipo intermedio están en la media, pero siguen existiendo, menos frecuentes, pero siguen existiendo los extremos, bien clarito y bien oscuro. ¿Sí? Noten que, si asumimos que los loci, estos tres loci se agregan independientemente, noten que el hecho de que aparezca en la generación F2 la gran mayoría de los individuos con un fenotipo intermedio y en torno a una media, y que aparezcan individuos con fenotipos extremos iguales a los parentales, menos frecuentes pero que aparezcan, eso es fruto pura y exclusivamente del azar, de la segregación mendeliana al azar de alelos. Lo que pasa es que como son muchos, yo obtengo esta curva, pero las características de esta curva no son otra cosa que fruto de la segregación al azar, de la repartija al azar de alelos de forma mendeliana. No uno, no dos, no tres, tres en este caso, o más. ¿Sí? De hecho, esa es la base genética de los rasgos cuantitativos. Esto yo tengo un locus con dos alelos, tres genotipos. Dos loci, ¿tá? Tengo estos 5 genotipos con esa frecuencia. 3 loci. Si yo sigo agregando locus,
y además le agrego a esto la variabilidad que impone el ambiente, al final lo que obtengo es una curva de distribución normal, como la que veíamos para la estatura. ¿Sí? Les voy a mostrar un videito que tengo por acá, que ilustra y en cierta medida demuestra lo que yo estaba diciendo. Él tiene todas las pelotitas, esperen que lo va a dar vuelta. Ahí lo da vuelta, entonces quedan todas las pelotitas acá. Y ahora lo va a dar vuelta, 180 grados, para ver lo que pasa. Fíjense que en cada uno hay un montón de pelotitas, y en cada uno de estos hay como unos pinchitos, donde la pelotita pasa por un lado o por el otro. ¿Sí? Imaginemos cada pelotita, y ese cada paso por un lado o por el otro, como un alelo que en un heterocigoto pasa en la grande o en la chica. Como tenés muchas pelotitas y muchos pinchitos, muchas decisiones pasan por un lado o por el otro, tenés muchísimos pares de alelos que pasa uno o el otro. Entonces fíjense lo que pasa. Se obtiene una curva aproximada de distribución normal. Por azar, simplemente porque es lo más probable que pase es que ocurra esto. ¿Tá? Lo da vuelta y lo va a hacer de nuevo, y fíjense que no aparece exactamente la misma curva, pero de nuevo por azar aparece eso. ¿Sí? Entonces, lo más probable es que la gran mayoría de los individuos caigan por acá. Acá son pelotitas rebotando, en nuestro caso son alelos independientes que pasa uno o el otro, primera ley de Mendel, y fíjense cómo se le siguen dando los extremos menos frecuentes, pura y exclusivamente por efecto del azar. Acá tenemos un experimento natural. ¿Ah? Obviamente, en seres humanos muchos experimentos son naturales, porque no podemos forzar a ciertas cosas, ¿no? Pero tenemos europeos, blancos europeos del norte, su curva de distribución normal, esto es para color de piel, y negros de África. La F1 vendrían a ser los descendientes de matrimonios entre estas dos poblaciones, ¿sí? Y la F2, como siempre, son los descendientes de la F1. Y miren lo que pasa. Primero, fíjense cómo aumenta enormemente la variabilidad. La curva se achata. ¿Ah? Entonces, el degradé, la variabilidad de color de piel que yo tengo ahí, aumenta enormemente. ¿Ah? En la F2 estoy hablando. De todas maneras, la mayoría de los individuos siguen estando en torno a la media. Y noten cómo, por azar, se generan individuos extremos. Estos individuos de acá, de la F2, son, fíjense, que son más blancos que la media de los europeos del norte, y estos individuos de acá, de este extremito, son más negros que la media de los negros africanos. ¿Ah? Por azar, pura y exclusivamente por reparto al azar de muchos alelos, en muchos loci que influencian el color de piel, más factores ambientales. Entonces yo al final lo que tengo es esto, ¿no? Casi que en cualquier población humana voy a tener eso. Estas dos niñitas, hay toneladas de fotos, a esta altura ya son unas señoras, son dos hermanas, mellizas, o sea, de un embarazo gemelar disigótico, dos óvulos y dos espermatozoides de la misma pareja y que nacen al mismo tiempo, y era una pareja de, vuelvo un poquito para atrás, de lo que sería esta F1. ¿Sí? Y lo que ocurrió es que por azar, porque recibieron alelos al azar, una cayó en un extremo de la F2 y la otra cayó en el otro extremo de la curva de la F2. ¿Sí? Entonces, llama fuertemente la atención porque son mellizas, hijas de una misma pareja, en un mismo embarazo, pero que por azar cayeron en extremos estadísticos de la distribución posible para esa pareja. ¿Mm? Que era muy grande, por lo visto, porque... que de hecho, si lo vemos, vuelvo de nuevo para atrás,
rango fenotípico para una pareja de acá, como vemos, es muy grande. Francis Galton, también a fines del siglo XIX, estudió estos fenómenos, modos de herencia cuantitativa, y encontró un fenómeno que se llama regresión a la media. En inglés se lo conoce como mid-parent. En español se le llama regresión a la media. Que básicamente es esto. Acá tengo altura del padre, altura del hijo. La línea azul es una correlación perfecta, ¿no? O sea, yo podría predecir la altura del hijo conociendo la altura del padre. La línea roja es la correlación real, observada, medida, ¿sí? Entonces fíjense lo que pasa. Sí, es cierto. Cuanto más alto es el padre, más altos tienden a ser, o más probables que sean altos los hijos. Eso es así, ¿no? La curva roja va para arriba. Pero, fíjense en lo que pasa. Para los padres más bajos, la estatura promedio de los hijos está por arriba de lo que se espera por la correlación ideal. Y para los padres más altos, está por abajo de lo que se espera para la correlación ideal. ¿Ah? Por eso se llama regresión a la media. Es como los padres están en los extremos, pero los hijos de los muy bajos tienden a venirse hacia la media poblacional. Y los hijos de los muy altos tienden a venirse en el sentido opuesto hacia la media poblacional. ¿Ah? Regresión a la media es el fenómeno. ¿Ah? Que no es ninguna magia, es pura y exclusivamente por el reparto. Ahí depende cómo sean las madres también, que no lo están teniendo en cuenta acá, ¿no? Pero no es, el efecto es pura y exclusivamente por el reparto al azar de muchos alelos, según la primera ley de Mendel. Solo que en vez de uno, muchísimos. Miren este. Acá tenemos, esto que miden acá es coeficiente intelectual. Entonces son las madres, en este caso, le miden el coeficiente intelectual y obtienen la gráfica, la curva de distribución normal, 100 es la media. Y entonces ven, luego lo miden en los descendientes. Entonces fíjense, para las madres de coeficiente intelectual 80, estas son sus descendientes, la media es 90, regresión a la media, se vinieron un poquito más parecidos a la media. En el otro extremo pasó lo mismo, la del 120, la media de sus descendientes pasó a ser 110, ¿sí? Regresión a la media. Entonces uno pensaría, bueno, pero si hay una regresión a la media, fruto del azar, pasado un número, cierto número de generaciones, van a ser todos iguales, van a estar todos en la media. No, porque si estos son los descendientes, los que están en el medio, la curva de abajo es juntando todos los descendientes, que es exactamente igual a la anterior. Entonces, lo que tenés es que ese azar, así como produce la regresión a la media, también produce la dispersión fenotípica y la aparición de extremos. Entonces, al final lo que hace es que la variabilidad total de la población se mantiene igual, salvo que haya ciertos factores que algunos ya los vieron con Bernardo hablando de genética de poblaciones, selectivos, cosas así. Si las cosas quedan más o menos, si no hay nada que lo empuje, la variabilidad genética permanece igual, porque depende del azar de la segregación mendeliana. Entonces las dos cosas son ciertas, la regresión a la media, pero el mantenimiento de los extremos. ¿No? Fíjense que siguen apareciendo individuos de 120 y de 80. ¿Queda claro hasta acá? ¿Hay alguna duda, pregunta? ¿Me paran? Todo bien. Bien. Uno, hasta ahora, hablamos de rasgos cuantitativos, ¿no? Lo mismo se puede aplicar para muchos rasgos cualitativos, pero que son multifactoriales. Muchos rasgos cualitativos son monogénicos, bueno, ya lo vimos, o oligogénicos, de lo que fuera. Pero hay rasgos cualitativos multifactoriales. Porque si uno piensa en una enfermedad, que el individuo la tiene o no la tiene, de alguna manera,
uno va a tener una curva que distribuye a la población de esta manera, y un grupo de individuos que están en muy alto riesgo de tener esa enfermedad, y en el otro extremo los que están en muy bajo riesgo, y la mayoría tiene un riesgo intermedio. Y uno imagina, para ciertos rasgos, que hay como una especie de umbral, threshold quiere decir umbral, en esta misma distribución, ¿sí? Pongo un umbral ahí en el medio no, corridito. Este modelo lo que dice, bueno, la distribución de la población está en la distribución normal de múltiples loci y múltiples alelos que ya vimos. La misma pelotita que ya vimos. Pero si imagino que hay un umbral fijo, los que están desde ese umbral hacia el extremo, en este caso los que están pintados de negro, son los que van a tener esa enfermedad. ¿Tá? Lo que está graficado acá que le llaman liability lo podríamos traducir como carga génica o predisposición. ¿No? Son con los que están más hacia el extremo de predisposición de tener esa enfermedad. Este es un ejemplo de un rasgo cualitativo multifactorial en la enorme mayoría de los casos, que son los defectos del cierre de tubo neural o la espina bífida, que es cuando es en la columna justamente. En este caso lumbar, ¿verdad? O toracolumbar. Por supuesto que puede haber grados, ¿sí? Pero o la tiene o no lo tiene, es un rasgo cualitativo, ¿lo ves o no lo ves? A su vez puede haber grados, eso también es cierto. Y bueno, este modelo de la curva de distribución normal con un umbral explica la enorme mayoría de los casos de espina bífida. Hay como una predisposición a la espina bífida, que además hay factores ambientales que lo influencian. El ácido fólico es el más importante. O sea, la concentración de ácido fólico en la sangre materna. Voy a volver ahora sobre eso. Un ejemplo, una forma, perdón, de cómo uno puede ver el componente genético de un rasgo, en el fenotipo, digamos, es viendo el parecido entre parientes. Este es un artista, un fotógrafo francés, acá tienen la dirección, que lo que hace es sacar fotos de dos familiares, juntarlas con Photoshop, ¿no? Estos en realidad, si ustedes lo miran, son dos hermanos. Ven que uno tiene el color de ojo diferente, son dos hermanos muy parecidos, pero son dos individuos diferentes. ¿Tá? Estas son dos hermanas gemelas idénticas, que tienen peinado. Estos son mellizos, uno nena y otro varón, madre e hija. ¿Sí? Entonces hace esos retratos compuestos para mostrar justamente el parecido entre parientes, que lo puedo ver de distintas maneras, una de ellas es en la cara. Lo puedo ver de otras maneras, por ejemplo esto. Esto es lo que se llama, esto es lo que miden, aquí es similaridad o similitud del coeficiente intelectual entre distintos grupos de individuos, ¿no? Según su relación genética y según su relación social. Voy a mostrar algunos ejemplos. Gemelos idénticos, criados juntos. Son los más parecidos. Para varios rasgos, incluido el coeficiente intelectual. Ojo, acá no están midiendo coeficiente intelectual, lo que están midiendo es similaridad del coeficiente intelectual. ¿Sí? Gemelos idénticos criados separados. Es una situación más rara, pero algún ejemplo existe. Esta es la más frecuente, ¿no? Hermanos criados juntos. Fíjense que amplio es además el fenotipo. Cuando amplio el fenotipo quiere decir qué diferentes pueden ser en el IQ, en el coeficiente intelectual, dos hermanos. Y acá son individuos no relacionados, criados aparte. Son los más diferentes. ¿Sí? Acá hay otra forma de verlo, en lo que se llama riesgo relativo. Esto es para enfermedades psiquiátricas. Entonces tenemos la esquizofrenia, que es una de las más frecuentes, la prevalencia poblacional, que se acerca al 1%, y acá tenemos el riesgo relativo para gemelos monocigóticos, familiares de primer grado, familiares de segundo grado y familiares de tercer grado. ¿No? Primer grado son hermanos e hijos fundamentalmente, pues los padres
ya está, segundo grado, son sobrinos, nietos, ¿no? Y así. Entonces, ¿qué es lo que miden acá? El riesgo relativo. Entonces, fíjense, acá para gemelos monocigóticos, el riesgo relativo es 48. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo un individuo con esquizofrenia y ese individuo tiene un gemelo monocigótico, este gemelo monocigótico tiene 48 veces más probabilidad de tener esquizofrenia que la población general. ¿Sí? Para familiares de primer grado es 11 veces más, familiares de segundo grado 4 veces más, y para familiares de tercer grado es el doble. ¿Ya? Cuanto más se alejan genéticamente, menos parecidos son o más disminuye este riesgo. ¿Sí? Es otra forma de ver la similitud entre parientes. Otra forma de verlo es comparando gemelos monocigóticos y disigóticos. Monocigóticos es un mismo óvulo y espermatozoide que da origen a dos individuos distintos y que en principio serían genéticamente iguales, si bien en realidad no lo son, pero uno podría pensar que en principio son genéticamente iguales, y disigóticos son como cualquier hermano, solo que nacen al mismo tiempo, dos óvulos y dos espermatozoides. Y acá muestran la concordancia, o sea, que si uno la tiene, que el otro también lo tenga, o si uno no la tiene, que el otro también no la tenga, entre gemelos monocigóticos y disigóticos. Veamos la esquizofrenia, acá le da 53, en el otro daba 48, ¿no? O sea, si uno la tiene, que el otro también la tenga, acá les da 53%. Y para disigótico le da mucho más bajo, porque en realidad son familiares de primer grado, no son monocigóticos, ¿sí? En el otro le daba 11, acá le da 15, ¿sí? Es otra forma de verlo. Fíjense que si un rasgo fuera exclusivamente genético, en los gemelos monocigóticos debería ser la concordancia cercana al 100%, porque tienen en teoría los mismos genes. Y en ningún caso lo es. Si el rasgo no tuviera ninguna influencia genética, no verías diferencia entre gemelos monocigóticos y disigóticos, y de hecho la vemos para todos. O sea que todos estos rasgos algún componente genético tienen. ¿Sí? Pero no es el único, porque en ningún caso es el 100%. Y en ningún caso son iguales. En todos es menos para los disigóticos que para los monocigóticos. Es otra forma de ver. Más parecidos genéticamente son más parecidos fenotípicamente y al revés. Ahí viene un concepto que no voy a profundizar porque se nos iría muy largo, que es el de la heredabilidad. La heredabilidad es un concepto bastante complejo de analizar, de medir ni que hablar, pero también de analizar conceptualmente. Lo que sí les quiero resaltar es que la heredabilidad no es, repito, no es una medida de qué tan genética es un rasgo, ¿no? Por ejemplo, acá para la enfermedad celíaca tengo una heredabilidad que se acerca al 85%, una cosa así. Eso no quiere decir que la enfermedad celíaca sea un 85% genética y un 15% ambiental. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es algo más sutil, que es que de la variabilidad poblacional para la enfermedad celíaca, un 85% está explicada por variabilidad genética dentro de esa población y un 15% está explicada por variabilidad de ambientes a los que está sometida esa población. Es una diferencia que puede parecer sutil, pero en realidad es una diferencia enorme. Por acá tenemos la esquizofrenia, fíjese que tiene una heredabilidad del 60 y pico %, o sea que la variabilidad del riesgo de esquizofrenia de una población está explicada en un 60 y pico % por variabilidad genética dentro de esa población. Cuando digo variabilidad genética dentro de esa población, en estos casos que estoy mostrando, estoy siempre hablando de poligenes, ¿no? Muchos genes con sus pares de muchos pares de alelos, como quieran decirlo,
que influencian el rasgo en cuestión. Fíjense este experimento, que claramente no tiene nada que ver con la genética humana, les pido disculpas, pero me parece muy ilustrativo. Acá lo que hacen es un experimento de selección para una semilla para la cual miden el contenido de aceite, ¿no? Semillas como el girasol, bueno, de los cuales se saca aceite, cuanto más aceite se saquen, mejor. Entonces lo que hay, y acá ven que tienen contenido de aceite, que lo miden de alguna manera, y generaciones, o sea, generaciones que van pasando. Entonces lo que hacen es, plantan la plantita, sacan las semillas que tienen más aceite, esas las fecundan entre sí. Siguiente generación, las que tienen más aceite, las fecundan entre sí, las que tienen menos, entre sí. Y así las van seleccionando los extremos. Y ven que a medida que pasan las generaciones, se van separando por esa selección. ¿Sí? Esto es un ejemplo claro de selección artificial, que como vemos, como vieron, cambia las frecuencias alélicas y cambia los rasgos. Pero lo que les quiero hacer notar es otra cosa. Fíjense cómo, luego de que pasaron, no sé, 70 generaciones, que es un montón, esas semillas siguen separándose, siguen divergiendo en relación al rasgo que estamos midiendo, que es el contenido de aceite. O sea que, lo que quiere decir eso es que el contenido de aceite es un rasgo muy poligénico. Tan poligénico es que 70 generaciones después sigue habiendo alelos que seleccionar para un lado y para el otro. ¿Ah? Porque si el contenido de aceite fuera dado por 3 genes, 6 alelos, rápidamente vos llegarías a uno que es todo homocigoto para un alelo, para alelos de alto contenido de aceite, y otro que es todo homocigoto para alelos de bajo contenido de aceite, y ahí ya no se separan más. Por más que lo sigas seleccionando, se separan más, pues ya no tenés más alelos que seleccionar. Seleccionaste los 6 y ya está. Acá pasan 70 generaciones y seguís teniendo que seleccionar. O sea que es un rasgo súper poligénico. ¿Esto es lo mismo, o es una forma de ver algo parecido? Perdón, lo mismo no. Estoy tomando un juguito de manzana, no es vino blanco, porque me arde la garganta. Acá estamos viendo la poligenia en una población en relación al riesgo de enfermedad coronaria. Coronary Artery Disease. Entonces, si yo tomo un grupo de individuos y los separo en una gráfica por su riesgo genético poligénico de tener infarto de miocardio, pónganle, lo que tengo es una cosa así. ¿Sí? Hay un grupo de individuos que tienen un muy bajo riesgo, la mayoría de los individuos un riesgo más o menos, y otro grupo de individuos de alto riesgo, por sus genes solamente. Después vendrá si fuman, si no fuman, toman alcohol, lo que sea. Hacen ejercicio, pero estos son solo los genes. Y también esta distribución de riesgo así, después voy a volver sobre una grafiquita muy parecida a esta, muestra que este también es un rasgo muy poligénico. ¿tá? Y después voy a volver sobre eso. De hecho, hace unos años salió este artículo que lo que habla es que algunos rasgos humanos son tan poligénicos que se deberían considerar omnigénicos. Omni quiere decir todos, ¿no? Todos génicos sería, ¿no? Como que todos los genes, probablemente no todos los genes, pero casi todos los genes tienen la potencialidad de influenciar ese rasgo, ¿tá? De tan poligénicos que son. Entonces, si pensamos rasgos como la inteligencia, que la podemos medir o asir de alguna manera, hay toneladas de genes que pueden influenciar eso. ¿tá? Entonces se habla de rasgos omnigénicos en algunos casos. Omnigénicos, capaz que es demasiado decir, pero súper poligénicos, me parece que no para algunos rasgos. De hecho, lo que ellos dicen, este es un artículo bastante denso, pero que vale la pena, es que hay
para la mayoría de los rasgos hay un grupo de genes centrales que influencian fuertemente ese rasgo, o más o menos fuertemente ese rasgo, y después hay toneladas de genes periféricos, pero que interaccionan con estos, acá cada pelotita sería un gen, y que al final todos terminan influenciándolo directa o indirectamente. Uno puede identificar los genes y las regiones genómicas donde están los genes que influencian un rasgo poligénico. ¿Ah? Algo de esto ya vieron en genética de poblaciones y van a volver con Bernardo cuando hablen 2 o 3 semanas después de epidemiología genética. Pero yo les voy a ir mostrando alguna cosita. Si yo quiero identificar un gen, si yo quiero identificar genes que influencian un rasgo, si estamos hablando de rasgos poligénicos, supongo que van a ser muchos poligénicos. Pero puedo empezar por uno, ¿sí? De hecho, fue lo que se hizo históricamente porque era imposible estudiar todos los genes juntos en los años 80 y 90 del siglo pasado, cuando esto se empezó. Uno de los primeros ejemplos estudiados de a uno fue este, el gen de la ApoE, apolipoproteína E, ¿tá? Que está en el cromosoma 19, es un clúster de genes con otras apolipoproteínas. Acá está el gen que nos interesa, esta es la proteína, un modelito de la proteína. Y fíjense, la ApoE tiene 3 isoformas, 3 alelos, isoformas son las proteínas, alelos son en los genes, frecuentes en la población. ¿Sí? Fíjense, ¿no? Es un cambio en la posición 112, tenés una cisteína o una arginina, y en la posición 158 tenés una cisteína o una arginina también. Eso hace que tengas 3 alelos en esas combinaciones, ¿sí? Que se llaman E2, E3 y E4. Si tenés 3 alelos, vas a tener 6 genotipos, cada homocigoto y los heterocigotas entre sí, ¿sí? El E3 es el más frecuente, se considera el wild type, el normal. Es como el 85-90% de la gente. Y miren lo que pasa. Esto es el riesgo de enfermedad de Alzheimer. ¿Tá? Acá lo que se mide es la población de pacientes, en la línea X, en el eje de las X, perdón, es la edad, ¿sí? Y en el eje de las Y es la población de pacientes que permanecen no afectados de enfermedad de Alzheimer. Obviamente, a medida que pasa el tiempo, a medida que envejecen, esa población va disminuyendo, por eso todas las gráficas bajan. Pero no todas bajan igual. Fíjense que los que más rápido bajan, o lo que es decir lo mismo, más tempranamente, más jóvenes tienen riesgo de Alzheimer, son los que son de genotipo E4-E4. Noten que acá yo les dije que había 6 genotipos, acá en realidad están graficando solo 5, porque el genotipo E2-E2 es muy raro, es el menos frecuente y se ve que no encontraron ninguno o encontraron muy pocos y no le daba para graficar. Entonces acá hay 5 en vez de 4, pero sería lo mismo. Los E4-E4 son los que le va peor en el sentido de riesgo de Alzheimer. Fíjense qué pasa con los E2-E3, son los rojos que están acá arriba. ¿Sí? Parece ser que el alelo E2 combinado con el E3 es protectivo para la enfermedad de Alzheimer. Los E3-E3, que es la gran mayoría de la gente, es la línea verde, que están a mitad de camino. Yo soy E3-E3, o sea que estoy gaga, pero debe ser por otra cosa. Y fíjense qué interesante. Los E2-E4, que es lo amarillo, también están en el medio. Tienen un E2 que es bueno, protectivo, y un E4 que es malo, mayor riesgo. Entonces quedan a mitad de camino más o menos igual que los E3-E3. ¿Sí? O sea que acá estamos evidenciando, para un rasgo poligénico y multifactorial, un gen que claramente lo influencia. No es el único, de hecho hay decenas más,
no es el único, no solo hay factores genéticos, hay factores ambientales, además del envejecimiento, pero es un gen que claramente lo influencia. Yo puedo ser E4, vivir 95 años y no tener nunca Alzheimer, porque este es un gen de muchos, o puedo ser E13, y tener Alzheimer a los 65, a los 70, ¿sí? Porque no es ni necesario ni suficiente para causar la enfermedad. Es, en todo caso, un factor predisponente o de susceptibilidad, que después vamos a volver sobre eso. Hoy en día, este tipo de rasgos y esta búsqueda de genes que influencian rasgos poligénicos se hace en todo el genoma. GWAS quiere decir Genome Wide, a todo lo ancho o a todo lo largo. Sí, wide es ancho, pero se puede decir en español de cualquiera de las dos maneras. Association Studies. Estudios de asociación a lo largo o a lo ancho de todo el genoma. Es exactamente lo mismo que les mostré para ApoR100, solo que ahí lo hacen para uno, y acá lo hacen para marcadores a lo largo de todo el genoma. ¿Ah? Tienen los casos, los que tienen una enfermedad, los controles, los que no tienen esa enfermedad, miden los genotipos, los alelos para marcadores todo a lo ancho del genoma. Acá empieza el cromosoma 1 en azul y acá termina el cromosoma 22, X e Y lo están dejando afuera acá, ¿sí? Entonces, genotipean en unos individuos y en otros, casos y controles, marcadores genéticos en general bialélicos, tienen una A o una T, pónganle, todo a lo ancho del genoma. Y estos piquitos que vemos acá son regiones donde, estoy inventando, ¿no? El alelo A es mucho más frecuente en los casos que en los controles. Entonces hay una asociación estadística, Genome Wide Association Study, hay una asociación estadística entre el alelo tal en la posición tal y el rasgo que estoy estudiando, ¿sí? Y fíjense que obviamente hay muchos picos, porque es un rasgo poligénico, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo, esto es un Genome Wide Association Studies para General Cognitive Function, vendría a ser inteligencia general, recontra poligénico. Esto es lo que dicen algunos que sería omnigénico. Fíjense que hay genes en todos los cromosomas, en todos los brazos de todos los cromosomas, que influencian ese rasgo. Hay una... estoy volviendo al principio de la clase, donde les mostraba el A y B, ¿no? Un gen solo, poligénico, lo podemos ver un poco más fino con esto que les voy a mostrar ahora. Yo espero que me están entendiendo, me aclaran si no es así. Son algunos temas un poco áridos, y después lo vamos a rediscutir, obviamente, pero si tienen alguna duda no tengan vergüenza en preguntar. A mí me cuesta entenderlo, así que sería esperable que ustedes también. Fíjense esta gráfica. Acá se grafica la frecuencia alélica poblacional, qué tan frecuente en la población es un alelo, y acá se grafica en el eje de las Y el efecto sobre el fenotipo, ¿sí? Raro y común, acá está usado en el sentido de poco frecuente o muy frecuente, ¿sí? Entonces yo tengo en este extremo lo que llamamos las enfermedades monogénicas, la A de la primera diapositiva que les presenté en la clase. Rasgos, alelos que son poco frecuentes en la población y de alto efecto sobre el fenotipo. En el otro extremo tengo variantes que son frecuentes en la población, entendiendo en realidad por frecuentes más del 1%, y en algunos casos más del 5%, de bajo efecto, o a veces nulo efecto, o mínimo efecto sobre el rasgo, pero cuando digo mínimo efecto me refiero al alelo. Varios combinados pueden tener un efecto mayor. ¿Ah? Y después, por supuesto, intermedios. Entonces, estos serían los monogénicos, baja frecuencia, alto efecto, y estos son los poligénicos. Alta frecuencia, cada uno solito no hace nada o no hace casi nada, pero sumados
te pueden llevar a ese extremo de la curva, como veíamos, y dar una enfermedad. Algunos están a mitad de camino, ¿ah? Y estos serían variantes poco frecuentes de pequeño efecto sobre el fenotipo, que también existen. Lo que pasa es que antes no las encontraban, ahora que se secuencia todo el genoma de un individuo, uno las puede encontrar, pero si no, antes era imposible encontrarlas. Y estas, salvo excepciones muy excepcionales, no esperamos que haya, ¿ah? Porque son variantes frecuentes y de alto efecto. Si no, todo el mundo estaría enfermo, o la frecuencia de algunas enfermedades genéticas sería mucho más alta de lo que en realidad es. Entonces, salvo algunas excepciones, después yo les voy a mostrar algo más de algunos ejemplos en otra charla, no existe. Otra forma de ver lo mismo. Ustedes disculpen que yo sé que yo soy reiterativo, yo sé que soy pesado, no precisa que me lo digan, pero a mí me gusta mostrar lo mismo de distintas maneras, porque entiendo que los cerebros de todos nosotros son distintos por las diferencias genéticas, y entonces lo que uno ve en una gráfica no lo ve en otra y así. Pero esto es lo mismo, ¿sí? Esta es la curva de distribución normal, variantes poco frecuentes, pero que pueden ser protectivas y que llevan al individuo a ese extremo, o variantes poco frecuentes que lo van a llevar a una enfermedad mendeliana si están en un extremo, y el grueso, que también pueden estar acá, no las podés no diferenciarlas, variantes frecuentes, que cada una sola no va a llevar al extremo, pero que combinadas pueden llevar hacia un extremo u otro de la gráfica. ¿Sí? Y obviamente, entonces los que están acá en rojo son los que tienen una chance más alta de tener la enfermedad o seguro ganar. Para las poligénicas, perdón, seguro nunca, pero alto riesgo sí. Y esta es otra forma de ver lo mismo, ¿tá? La diferencia entre mutaciones y polimorfismo, que es una diferencia propia de la frecuencia alélica y de la genética poblacional, ¿no? Las mutaciones son las variantes raras, poco frecuentes, los polimorfismos son las variantes frecuentes en una población, entendiendo por frecuente más del 1% de frecuencia alélica. Baja frecuencia, alto efecto sobre la función del gen o del producto del gen o sobre el fenotipo, ¿no? Enfermedades mendelianas, tengo un gorila blanco, más alto efecto que eso, o pueden, en los otros casos, tener un efecto neutro o leve. ¿Ah? En el peor de los casos serán, como el ApoE, factores de predisposición, ¿sí? Y bueno, esto muchas veces lo ves en una sola familia o en un solo individuo, de tan poco frecuentes que son, y a veces de tan malas que son, porque si el individuo se muere y no se puede reproducir, lo vas a ver en muy pocos individuos, cuando ocurra de nuevo. En cambio, los polimorfismos están presentes en todas las poblaciones, desde los pigmeos hasta los finlandeses, nosotros, ¿ah? Porque son ancestrales, o sea, vienen con el Homo sapiens desde, vaya a saber cuántas generaciones y decenas de miles de años. De hecho, Una consulta. Dijo que la alta frecuencia se considera mayor del 1%, a partir del 1% en adelante. sí, exacto. Eso es un convencionalismo, obviamente, propio de la genética de poblaciones, que para llamarle una variante frecuente o polimórfica, tiene que tener una frecuencia de más del 1%. En la era de los GWAS se tomó como límite no el 1%, sino el 5%, para hacerlo todavía con variantes más frecuentes. Pero eso es arbitrario, obviamente. Pero sí, es una frecuencia que en realidad lo que quiere decir 1% a uno le puede parecer una frecuencia muy baja, pero desde el punto de vista de un alelo en una población, es una frecuencia, y sobre todo si es un alelo que puede favorecer una enfermedad, es una frecuencia altísima. ¿Ah? Entonces, en realidad, con 1% lo que vos te puedes asegurar que es un alelo que no aparece por mutación, sino que está en la población. ¿Ah? Por eso se toma 1% como límite. Entonces, de hecho, como muchos de esos alelos favorecedoras de ciertas enfermedades son relativamente frecuentes, están en nuestra población, están de cuando andábamos
por acá, ¿sí? Buscando algo para cazar y comer o encontrar, hace 100.000 años, esos alelos ya estaban en nuestras poblaciones y eran relativamente frecuentes. Y nuestros genomas, si bien han sufrido selección y otras cosas que cambian las frecuencias alélicas, como vieron en genética de poblaciones, 100.000 años en términos de evolución genómica puede ser muy poco, es muy poco. Y nuestros genomas han cambiado muy poco. Sin embargo, nuestros ambientes en los últimos 150, 200 años han cambiado enormemente. Sobre todo en estos factores que yo puse acá, ¿no? De movilidad, de ejercicio, alimenticios, de estrés, de más longevidad. Entonces hay como un desajuste entre genes que están, entre comillas, hechos, seleccionados para vivir en un ambiente y un ambiente que ha cambiado drásticamente. Y eso explica que algunas enfermedades, la diabetes, por ejemplo, sea, como dice la propia OMS, la epidemia del siglo XXI. La diabetes tiene una frecuencia del 7-8% en la población en algún momento de la vida, que para una enfermedad que puede ser severa es una frecuencia muy alta. Y se explicaría por esto, por la persistencia de ciertos genes que estaban seleccionados para funcionar en otros ambientes y a los que les cambiaron el ambiente nutricional, sobre todo, drásticamente. Antes tenía que salir a correr, a cazar algo, lo corría 7 kilómetros, y cuando cazaba algo, comía algo. Ahora está sentado en el sofá, jugando a la PlayStation, agarra el teléfono, mandame una pizza, y se come. Entonces, ahí tenés una diferencia de riesgo de diabetes para un individuo y otro. Aquí también esto lo podemos ver, acá estoy como volviendo un poquito para atrás, perdón, me había puesto antes, pero es lo mismo. Esta sería la población, cada bolita de estas es un individuo, que acá están graficados, digamos, por su riesgo. Y entonces, fíjense, algunos individuos, que son los enormemente menos, acá están graficados por su riesgo, en realidad están pintados por su riesgo. El que tiene la bolita verde, es uno de vaya a saber cuántos, tiene una variante rara, poco frecuente, de alto efecto, tiene una enfermedad monogénica. Los que tienen bolitas naranjas tienen variantes de efecto intermedio que le dan un mayor riesgo. La ApoE podría entrar acá, el E4-E4 para la ApoE entraría acá, sería como una bolita naranja, ¿sí? Y pueden tener otras variantes, y el grueso de la población va a tener variantes comunes, ¿sabes? Que son estas acá, frecuentes de bajo efecto. Pero fíjense, algunos de esas variantes comunes de predisposición para una enfermedad tienen muy poquitas, y acá está sonriente, lo que quiere decir sano. Otros, por azar, acuérdense del azar y la repartija de alelos mendelianos, como este de acá, o estos, les tocaron muchas. Entonces esos están en la curva, hacia la zona roja de la curva, y tienen un riesgo alto de ciertas enfermedades. Diabetes, hipertensión, cáncer, autoinmunes, psiquiátricas, son los ejemplos que estuvimos viendo. Ya hablamos de enfermedades. Esto no voy a entrar en detalle porque es muy técnico y nos llevaría mucho rato y escapa a los objetivos del curso, pero lo que muestra esto es que no se conocen hoy en día para ninguna de las enfermedades y para ninguno de los rasgos de la estatura, esto es un ejemplo de la estatura, todas las variantes genéticas que influencian esos rasgos, ni todos los factores genéticos o no genéticos. Eso es lo que se llama missing heritability. O sea, hay algo que está perdido, missing es perdido, que no se sabe cuáles son las causas de una enfermedad. Entonces, yo tengo, perdón que esto, si yo analizo todo el genoma, como muestran en este trabajo, puedo tener en teoría todas las variantes de un individuo. Aún así, no me explica todo su riesgo, no me permite predecir su riesgo.
porque también hay interacciones entre ese genoma y el ambiente, hay epístasis, o sea, interacciones entre variantes de ese genoma, de distintos loci, hay factores epigenéticos, que los vamos a ver más adelante, pero que pueden influenciar, y después hay factores puramente ambientales y hasta azarosos. Entonces yo nunca voy a poder, aún teniendo todo el genoma de un individuo, predecir con absoluta certeza una enfermedad multifactorial. Porque hay factores que se me escapan. Esto muestra lo mismo, perdónenme que a mí me tapa el propio Zoom, ahí. ¿No? Entonces yo tengo, para el riesgo global de una enfermedad, factores familiares. Por factores familiares acá lo que dice son variantes frecuentes que heredaron de los padres. Puede haber mutaciones de novo, no la tiene el padre, no la tiene la madre, pero la tiene un hijo o una hija, y de repente esa mutación de novo, sumada a otras, desencadena una enfermedad. Puede haber alteraciones epigenéticas, que es lo mismo, u otros factores, acá por otro se refiere sobre todo a factores ambientales. Entonces, aún conociendo a la perfección, pónganle, el genoma del padre y el genoma de la madre, yo no puedo predecir el fenotipo del hijo o hija para un rasgo multifactorial. Primero porque no sé bien cómo se van a repartir esos alelos, pero además porque no sé si no van a sufrir mutaciones de novo, si no va a haber factores epigenéticos, y si no, a qué ambientes van a estar sometidos, ¿sí? Nutricionales, tabaquismo, etc., tóxicos. Esto está muy bien estudiado para autismo, que es esto que se muestra acá. ASD es Autistic o Autism Spectrum Disorder, ¿no? Trastorno del espectro autista se le dice en español. Entonces, fíjense, cuanto más variantes de riesgo tiene, mayor el riesgo de que sufra autismo, ¿sí? La gráfica que va subiendo. Pero fíjense, acá los padres son sanos y no tienen muchos alelos de riesgo. Y le pasan algunos al hijo. El hijo sufre una mutación de novo, que es esta estrella roja, que la pone acá, y pasa a tener un riesgo muy alto, por la mutación de novo, no por lo que heredó de los padres. O los padres tienen variantes los dos, pero no suficiente como para tener autismo, pero si por azar van varias al hijo, termina teniendo autismo, teniendo muchas variantes. O un padre tiene una mutación, pero con un background genético de bajo riesgo poligénico, de bajo riesgo para autismo, y el otro tiene un background de alto riesgo para autismo, entonces este le pasa variantes de riesgo para autismo y este le pasa la mutación, y ahí aparece. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede haber un interjuego de variantes frecuentes y variantes raras o poco frecuentes, como veíamos recién? Y eso para el autismo está muy bien estudiado, que las mutaciones de novo son mucho más frecuentes. Mutaciones de novo en genes que se expresan en el cerebro, hay muchos artículos que muestran que son mucho más frecuentes en individuos con autismo que en la población general, aún siendo el autismo un rasgo poligénico, en la gran mayoría de los casos. Quiero mostrarles algunas cosas de multifactorialidad y complejidad, porque se desprende que la complejidad va de la mano de todo lo que estamos viendo. O sea, no esperamos cosas sencillas como esto, sino cosas complejas, como esto. Donde tengo todo el genoma, una red de interacciones entre genes, donde puede haber epístasis, ¿no? Interacciones. A eso hay que sumarle lo epigenético, que lo vamos a ver después, y factores ambientales, que no están puestos acá, pero obviamente están. Eso es lo que me va a determinar en definitiva el fenotipo. ¿Sí? De nuevo, este es muy parecido, pero más completo que la primera diapositiva que les mostré de esta clase, donde puedo tener en A un gen, que es el que me determina el fenotipo, o un rasgo oligogénico, en C, o acá es un poco, acá ya es poligénico, o un rasgo que es genético ambiental, pero por un solo gen, esto es muy raro, en realidad.
varios genes y factores ambientales, y esto es lo que estamos discutiendo, la F es lo que estamos discutiendo, poligénico y en interacción con factores ambientales, ¿no? Lo que estamos discutiendo acá es la F. Les voy a mostrar algunos ejemplos entonces, vuelvo una para atrás, de interacción genes-ambiente. Que en estos ejemplos está estudiado un gen a la vez, o una variante genética en realidad, con un factor ambiental. En los ejemplos que yo les voy a mostrar ahora, porque si no es demasiado complejo. Acá tengo de nuevo los genotipos de ApoE, que les mostré hace un rato. Y acá tengo de nuevo una gráfica, pasa el tiempo en años, y esto es la supervivencia, o sea, los individuos que no se mueren del corazón, que no se mueren de una enfermedad coronaria. Obviamente, a medida que pasa el tiempo, estas gráficas van bajando, porque algunos van sufriendo enfermedad coronaria, como un tercio de la población, y se terminan muriendo de eso. Pero, de nuevo, no todas las curvas bajan igual. No todos los grupos, digo bien, bajan igual en promedio. Entonces, acá para simplificarla, no hacen todos los genotipos de ApoE, que se acuerdan que eran 6, sino que hacen los que tienen E4 y los que no tienen E4. Portadores de E4 y no portadores de E4. Para hacer 2 categorías nada más. ¿Se acuerdan que el E4 era el malo para Alzheimer? También es el malo para enfermedad coronaria. Entonces, fíjense. Tengo los que nunca fueron fumadores, son los que le va mejor. Los exfumadores son la liñita segunda. Los fumadores que no son E4, es esta liñita la tercera. Y a quienes le va peor, y el efecto es peor que cada factor sumado, o sea que es interactivo, no aditivo. A los que son E4 fumadores. Entonces tenés que ser fumador es un factor de riesgo. Tener E4 es un factor de riesgo. Tener las dos cosas es un factor de riesgo mayor que ambos sumados. Interacción genoma-ambiente. ¿Sí? Es interactivo, no aditivo. Porque baja mucho más. Acá, fíjense, esto en realidad, si ustedes se fijan por acá, es un trabajo viejísimo del 2000. Yo estaba en el jardín de infantes ahí. Pero miren qué interesante. De nuevo, E4, portadores de E4, no portadores de E4. No, al revés, no portadores y portadores. Se van muriendo. Les va a los E4 mucho peor que a los otros. Entonces, de nuevo, para enfermedad coronaria. A los que le dan estatinas, que es la gráfica de la derecha, fíjense que el efecto de las estatinas, esto era simvastatina, que era una estatina que ahora ya ni se usa más, pero fue creo de las primeras que salió, el fármaco minimiza esa diferencia. ¿Sí? En la parte izquierda vemos los comunes, los que no toman nada, a los que tienen E4 les va un poquito peor. Cuando yo les doy estatina, esa diferencia entre E4 y no E4 se minimiza. O sea que acá estamos viendo un efecto, una interacción gen o variante genética, en realidad, que es el E4, un alelo, y un fármaco, ¿sí? Que me disminuye el riesgo. Entonces, uno lo puede pensar de esta forma. Yo tengo 2 genotipos, A y B, y al final tengo la gráfica de siempre. Salud, umbral, hipotético y enfermedad. ¿Sí? Entonces yo podría decir, y no sería incorrecto necesariamente, que el genotipo A está más cerca de la salud que el genotipo B. ¿Sí? Porque cuando evolucionen para acá, a medida que pasa el tiempo, a ver dónde llegan. O lo puedo decir al revés, ¿no? El genotipo B es un genotipo de susceptibilidad para esta enfermedad
a diferencia del genotipo A. Pero eso no importa en realidad. Lo que importa es el caminito de interacciones de ese genotipo con el ambiente a lo largo del tiempo, a lo largo del envejecimiento, que va a llevar al individuo al efecto final. ¿Sí? Entonces fíjense que el genotipo A, que era el bueno, puede hacer un caminito que me lleve hacia la parte de enfermedad, o el genotipo B puede hacer un caminito que me lleve hacia la parte de salud, según las interacciones de ese genoma con el ambiente a lo largo del tiempo. ¿Ah? Por eso, uno habla de susceptibilidad, predisposición, carga génica, liability en inglés, tendencias y diátesis eran términos antiguos, digamos, que se usaban antes, pero en realidad referían más o menos a esto mismo. Susceptibilidad y predisposición. Yo los usé impunemente, digamos, pero en realidad son términos, yo puse poco felices, son términos que formalmente son falsos. ¿Ah? Pero intuitivamente, si yo te digo, el ApoE4 es un alelo de susceptibilidad para enfermedad de Alzheimer y para enfermedad coronaria, me entendés enseguida. Pero en realidad son términos poco felices. Miren este ejemplo. Acá tengo otro gen, que es el de LPL, de la lipoproteína lipasa. Tengo la misma grafiquita de nuevo, tiempo, acá es en días, y proporción de los supervivientes. Y la lipoproteína lipasa tiene dos alelos que se llaman N9 y D9. Entonces, fíjense, ¿a quiénes le va peor? A los N9 fumadores. Entonces yo diría, bueno, el alelo N9 es de susceptibilidad para morirse del corazón. Pero no es así. Porque fíjense, ¿a quiénes le va mejor? A los N9 no fumadores. Entonces, el alelo N9, según estos datos, no es de susceptibilidad para morirse del corazón. El alelo N9 en un determinado ambiente de tabaquismo se transforma en un alelo de susceptibilidad para morirse del corazón. ¿Ah? El término correcto, feliz, pero que es muy difícil de poner en práctica, es el de norma de reacción. ¿Ah? Que sería para un genotipo A y para un genotipo B. La norma de reacción, perdonen que voy a volver un poquito para atrás, sería como para un genotipo, en un determinado momento, ese abanico de posibilidades fenotípicas, como un abanico que está en verde acá, de posibilidades fenotípicas que se abren en distintos ambientes. Eso es lo que se llama norma de reacción. Acá es lo mismo mostrado de otra manera. Para el genotipo A, la norma de reacción es la gráfica que está en rojo. Para el genotipo B, la norma de reacción es la gráfica que está en azul. ¿Ah? Entonces yo puedo tener en este punto los dos. ¿Ven la flechita, no? Si el punto donde yo pongo la flechita, es más probable estar en ese punto con el genotipo A que con el genotipo B. Donde está la T de environment, ¿ah? Es más probable estar con el genotipo A que con el genotipo B. Pero puedo estar con cualquiera de los dos. Y también con cualquiera de los dos puedo estar en el otro extremo. Lejísimo, en la T de extreme, no de environment, en la otra punta. ¿Ah? Porque tienen una norma de reacción, un abanico de posibilidades que dependen no solo del genotipo, sino del ambiente en el cual ese genotipo está. Les voy a mostrar un ejemplo. Este era un ejemplo hipotético, les voy a mostrar un ejemplo real. El gen de la metilente tetrahidrofolato reductasa, MTHFR, tiene dos alelos frecuentes, C y T. Y por lo tanto tiene tres genotipos, ¿no? CC, heterocigoto y TT. Y acá se mide los tres genotipos, el contenido de homocisteína en plasma. Que la homocisteinemia elevada también es un factor de riesgo cardiovascular. Menor, pero es un factor de riesgo cardiovascular al fin. Fíjense quiénes son los que tienen homocisteína más alta, los TT. Pero no cualquier TT. Acá miden también la concentración de folato, de ácido fólico, en plasma. Por terciles, ¿no? Los que tienen más bajo ácido fólico, los del medio y más alto ácido fólico. Y fíjense que los TT
en una concentración más alta de ácido fólico no tienen un significativo aumento de la homocisteína. Lo tienen solo cuando tenés un folato bajo. Entonces tenemos una interacción de este genotipo con el folato bajo, que es un factor nutricional en definitiva, que provoca el fenotipo, siendo el fenotipo en este caso aumento de homocisteína o cantidad de homocisteína, que a su vez es un factor de predisposición para enfermedad coronaria. ¿Sí? Es un ejemplo de interacción genotipo-nutrición. Bueno, uno puede igual estimar el riesgo y hacer un asesoramiento genético en enfermedades poligénicas multifactoriales. Es mucho más difícil. Para una enfermedad monogénica dominante, yo tengo el padre es heterocigoto, la madre es homocigota recesiva, yo sí, va a ser mitad y mitad. Ya está, penetrancia completa, ¿no? Se puede hacer lo mismo, pero mucho más difícil y con datos empíricos más complejos. ¿Cómo lo hago? Así. Yo tengo la curva de distribución normal de la población, que es la que está más a la izquierda. Tiene una media, acá hay un umbral, los que están en negro son los que van a tener la enfermedad o son los que tienen alto riesgo de tener una enfermedad. Esa es la curva de la población normal, o la población general. Y esta segunda curva, que está como corrida hacia la derecha, es la curva de los familiares de primer grado de un individuo afectado. Pongámosle los hermanos. ¿Sí? Un hermano con una enfermedad, la curva para sus hermanitos. Está como corrida esa curva hacia la derecha. ¿Por qué? Porque comparten genes. Porque el individuo, el primer individuo, cayó acá, en lo negro. Sus hermanos, que comparten el 50% de los genes, en promedio, la curva de los hermanos ya no es la curva de la población general. Es la curva corrida hacia la derecha por compartir genes con uno que estaba en este extremo. Entonces, si ese umbral hipotético queda fijo, el riesgo de recurrencia, la probabilidad de que tengan la enfermedad también los hermanos, ya no es lo negro. Ahora es lo negro más lo azul, que es muchísimo más. ¿Sí? Para que ustedes se hagan una idea, para esto lo podemos ver. Para paladar hendido, o sea, labio y paladar hendido o paladar hendido solo, la frecuencia poblacional, que sería lo negro, o sea, los individuos de la curva que caen en esa enfermedad, es en el entorno de 1 en 2500. ¿Sí? Eso es lo negro. Para los familiares de primer grado, para los hermanos de uno que tuvo paladar hendido, el riesgo de recurrencia, o sea, el riesgo también de tenerlo es 3%, más o menos, que es lo negro más lo azul. Fíjense, en términos absolutos, sigue siendo un riesgo bajo, ¿no? 97% de que no lo tengan. ¿Ah? Pero en términos relativos, es un aumento de riesgo brutal, de 1 en 2500 a 3 en 100, o sea, 1 en 33. De 1 en 2500 a 1 en 33. Es un aumento de riesgo enorme. Pero en términos absolutos sigue siendo un riesgo mucho más bajo que cualquier enfermedad recesiva, que es del 25% si los padres son heterocigotos, ¿no? Acá se muestra lo mismo, acá está para anencefalia o espina bífida, que ya les mostré, acá está para paladar hendido, ¿no? Este 0,3 es el riesgo de la población general. No tienen hermanos ni padres afectados. Es más o menos el riesgo de la población general. Si tiene un hermano afectado, el riesgo absoluto pasa a ser 4%. Si tiene un hermano y un padre, pasa a ser 12%, porque ya tiene, su curva está todavía mucho más corrida hacia la derecha. Y si tiene un hermano y los dos padres, ya pasa a ser un riesgo, fíjese que es un riesgo incluso más alto que el de una enfermedad recesiva, siendo los padres heterocigotos. ¿Ah?
Pero claro, ahí la curva está recontra corrida a la derecha. Entonces, estos son datos empíricos, ¿no? O sea, alguien lo midió, vio, bueno, un niño con espina bífida, bueno, a ver qué pasa con los hermanos. ¿Tiene o no tiene? ¿No? Y ahí calculó los riesgos. ¿Ah? También hay formas matemáticas a partir de esta curva de calcularlo, ¿ah? Que más o menos el riesgo se calcula, es la raíz cuadrada de la frecuencia poblacional. O sea, lo azul más lo negro es la raíz cuadrada de lo negro. Entonces, si ustedes, háganlo el cálculo, si hacen con la calculadora, ¿no? Si la raíz cuadrada de 1 en 2500 es, y lo llevan a porcentaje, es 3%. ¿Ah? Se lo puedes calcular con esa formulita, la raíz cuadrada de la frecuencia poblacional, o con datos empíricos, como en este caso. Te va a dar más o menos igual. Acá está la curva de la población general, la curva de los familiares de un individuo con autismo, corrida hacia la derecha, y bueno, la roja es la curva de las personas con autismo, ¿no? O sea, claro, son los que están más hacia el extremo de la curva. En la B está mostrando algo parecido, ¿no? En el eje de las X, proporción del genoma compartido. De 0 al 100% para los gemelos monocigóticos. 0 en realidad no es para nadie, pero población general. Y el riesgo relativo de desarrollar autismo. Va subiendo cuanto más parecidos son genéticamente o en sus alelos. ¿Sí? Entonces, esto es otra forma de ver el riesgo o calcular el riesgo. Uno lo puede calcular también considerando solo los factores genéticos, olvidándose de los factores ambientales, a partir de lo que se llama score poligénico de riesgo, Polygenic Risk Score, donde ves las variantes conocidas de riesgo para tal enfermedad, dónde cae un individuo de la curva en función de sus variantes genéticas, y para la edad los riesgos que tiene de tener una enfermedad. Esto es para hipertensión arterial. ¿Tá? Noten que esta curva que vemos a la derecha es otra forma de ver la curva que vemos a la izquierda. ¿Sí? O sea, el individuo que está acá, de bajo riesgo, es el que tiene bajo riesgo a lo largo del tiempo acá. El individuo que está acá, alto riesgo, es el que tiene más alto riesgo a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que acá yo lo estoy viendo estático en una foto de distribución normal de alelos, y acá lo estoy viendo dinámico en el tiempo de riesgo de una enfermedad. Pero es lo mismo. Y yo puedo calcular un score poligénico de riesgo en base a las variantes genéticas que tiene el individuo. Que siempre va a ser un score parcial porque no se conocen todas las variantes, y es un score limitado por varias cosas, pero sobre todo porque no está considerando las interacciones con el ambiente, que como ya les mostré son muy importantes. Acá tenemos lo mismo. Esto es lo mismo esencialmente, lo que pasa es que estos son datos reales, ¿no? Percentil del score poligénico de riesgo, o sea, en qué lugar de esta curva cae, y los que están en los percentiles más altos, o sea, que tienen más alelos de riesgo, son los que tienen una frecuencia de la enfermedad más alta. Algunas enfermedades multifactoriales, malformativas como son estas, la estenosis pilórica y la luxación congénita de cadera, responden a ese modelo de umbral que yo les mostré, pero tienen umbrales diferentes en los dos sexos. La estenosis pilórica es mucho más frecuente en los hombres, o sea, el umbral es más bajo para los hombres, y la luxación congénita de cadera es mucho más frecuente en las nenas, en las mujeres. O sea que el umbral es mucho más bajo para las mujeres o los individuos de sexo femenino. Eso hace que las frecuencias sean más en unos que en otros. Entonces, si uno calcula el riesgo para esas enfermedades que tienen distinto umbral en los sexos, tiene que considerar el sexo del individuo para calcular el riesgo. ¿Tá?
¿Quiénes son los que tienen más riesgo? Esto es estenosis pilórica, donde el umbral es más bajo en varones. Los que tienen más riesgo son estos, los hijos varones de mujeres afectadas. Tienen 70 veces más riesgo que el promedio poblacional. ¿Por qué? Porque es una mujer que tuvo estenosis pilórica, que tienen el umbral más alto, o sea que su curva está más corrida hacia la derecha, o está en un lugar de la curva más hacia la derecha para haber podido pasar ese umbral. Y sus hijos varones heredan genes de esa mujer, y por lo tanto algunos alelos de riesgo para estenosis pilórica, pero son varones, entonces tienen el umbral mucho más bajo. Entonces la probabilidad de atravesar ese umbral, no me sale la palabra, es mucho más alta. Entonces los hijos varones de mujeres afectadas son los que tienen un riesgo más alto, ¿sí? Porque heredan alelos de una mujer que está más hacia el extremo de variantes de riesgo y le va a pasar más o menos la mitad de esas variantes. Así es que la historia familiar es un factor de riesgo para casi todas las enfermedades. Siempre como médicos, los que son médicos siempre tienen que preguntar la historia familiar porque es un factor de riesgo para cáncer, para enfermedad cardiovascular, para diabetes y para un montón de cosas. Fíjense de nuevo, esto es diabetes. Fíjense, el individuo que tiene los dos padres con diabetes tiene una chance a lo largo de su vida de 1 en 2, o sea, de 50% de desarrollar diabetes. ¿Sí? Un individuo que tiene un padre con diabetes antes de los 50 tiene 1 en 7. Un individuo que tiene un padre con diabetes arriba de los 50 tiene 1 en 13, o sea, menos riesgo. Cuanto más joven empezó la diabetes en el padre, más alelos de riesgo y también más ambientes de riesgo y más chance de que la tengan los hijos. Y fíjense, obviamente, para gemelos idénticos llega a 75%. No llega a 100% porque no es solo genética, pero obviamente los que tienen más riesgo son los gemelos idénticos. Si un gemelo tiene diabetes, la probabilidad de que el otro también la tenga es 3 en 4 o 75%. Uno puede hacer, esto es para enfermedad cardiovascular, donde más se usan y donde más útiles son los scores de riesgo poligénicos para usar en prevención es en cáncer, sobre todo cáncer de mama en las mujeres, y en enfermedad, en infarto, enfermedad coronaria, en cualquiera, es más frecuente en los hombres, pero en cualquiera. Después hay otros scores poligénicos de riesgo en otros cánceres, en cáncer de próstata, en cáncer de ovario, y así como hay scores poligénicos de otras cosas. Pero donde más se usan es en esos. ¿Por qué? Porque son enfermedades relativamente frecuentes, se conocen bastante bien los alelos que las influencian y los factores ambientales que las influencian, y uno puede construir un score de riesgo poligénico, como yo les mostré. Recuerden que esta curvita es lo mismo que la curva de distribución normal, vista al revés, o vista acostada. Entonces uno puede construir un score de riesgo poligénico y puede, además, considerar los factores ambientales. Tabaquismo, obesidad, sedentarismo, ¿no? Y bueno, los factores ambientales para cáncer de mama, que bueno, también es el tabaquismo, bueno, la paridad y ciertas hormonas, etc. Entonces puede identificar a los individuos que están en el más alto riesgo genético y en el más alto riesgo genético y ambiental para ciertas enfermedades, y bueno, y tratar de prevenirlas o detectarlas precozmente en ambos casos. ¿Sí? Les dejo estos dos links que el de arriba es una cosa más visual, es como una infografía que está muy bien, muy linda hecha para entender, son muchos de los esquemas que yo les mostré, y el de abajo es un texto, pero que se lee muy rápido, y que habla de enfermedades
mentales, enfermedades psiquiátricas, pero es un texto que explica cortito y al pie muy bien todo lo que yo les estuve mostrando, digo después para repasarlo con tiempo. Les dejo los links. Esto lo voy a dejar para otra oportunidad. En realidad les voy a mostrar una cosita, pero fíjense, acá hacen un GWAS, como los que ya vimos, para Educational Attainment, que sería como éxito educacional, o sea, qué tan alto llegan en la educación, ¿no? Escuela, liceo, universidad, posgrado, ¿eh? Y lo que demuestran es que hay genes que influencian el éxito educativo, probablemente a través de ciertas cuestiones cognitivas, memoria, capacidad ejecutiva, etc. Y acá construyen un score poligénico y ven en el medio, la grafiquita del medio es la interesante, ¿cuáles son los factores que más influyen el éxito educativo? El que más influye, por lejos, es la educación de los padres. Pero claro, porque uno podría pensar, porque los padres le pasan genes, pero también porque los padres generan un ambiente para que el niño aprenda o el muchacho aprenda y tenga una mejor educación. Otro factor es el ingreso en plata de la familia. ¿Ah? Y acá está el score poligénico, ¿sí? Que se ubica parecido a otros factores, ¿no? Como el ingreso de la familia, y es mucho menos el impacto del score poligénico pelado que de la educación de los padres. Pero hay un efecto genético, y ahí separar qué es genético y qué es un ambiente es muy difícil. De hecho, la correlación es muy poca, pues solo explica un 11 al 13% de la varianza del éxito educativo. El otro 85-90% está influenciado por otros factores, por la variabilidad de otros factores, para decirlo correctamente. De hecho, hay algunos estudios que muestran cómo los alelos que tienen los padres y que no le pasan a los hijos, influencian los fenotipos en los hijos. Vuelvo para atrás, por eso se le llama que ciertas variantes proveen un ambiente nurturing, se llama nurtura en español o españolizado, que vendría a ser un ambiente de crianza, ¿no? De crecimiento. Entonces, variantes, imagínense ustedes, variantes que tienen los padres, que les dan, como vimos, puede ser una mejor capacidad cognitiva y mayor éxito educativo. Esas variantes no se las pasan a los hijos, pero esas variantes igual influencian el éxito educativo de los hijos. ¿Por qué? Porque generan el éxito educativo de los padres, que como vimos el estado educativo de los padres influencia indirectamente eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es imposible diferenciar genética de ambiente en este tipo de rasgos? Y esa es una discusión política muy importante, ¿no? Cuando se explican ciertas desigualdades sociales, de ingreso y educativas, hay algunos que lo quieren explicar por diferencias genéticas, y en realidad es imposible separar unas de otras, y además que está más que demostrado que influencias ambientales son las principales a la hora de influenciar eso. Lo cual no quiere decir, o sería un grave error decir, o pensar que los genes no tienen nada que ver con nuestra inteligencia y con nuestro éxito educativo. Es básicamente tonto. Bueno, yo voy terminando por acá. Como en varias clases, les dejo esta última diapositiva, que no tiene nada que ver con los temas que estuvimos hablando, pero a mí me parece que es algo que hay que tener en cuenta y a que todos debería preocuparnos, y de lo que todos y todas deberíamos informarnos, así que se los dejo para que lo miren. Les voy a dejar de compartir
aquí. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Para los que se engancharon después, o los que vean el video directamente, yo cometí el error de no grabar desde el principio. Entonces voy a grabar un pequeño videíto para que después puedan, los que lo ven, los que lo van a repasar supongo que no lo precisan, lo miran en el PowerPoint y ya está. Pero los que ven el video directo, les voy a grabar un videíto. Yo después les aviso por Eva y lo tengo aparte. De los que están conectados, ¿alguna pregunta o comentario de esto? Mientras piensan o se deciden, les recuerdo que bichen el Eva, que ya está la discusión grupal subida, bichenla para el miércoles, que nos vemos el miércoles en vivo y en persona, y vamos a volver sobre estos temas, como hemos hecho siempre, ¿no? A propósito de ejemplos, casos, problemas. Muchas gracias. No, a ustedes, Muy buena espero clase. que... muchas gracias. Espero que les sirva, espero haber sido claro, es un tema bastante arduo, y bueno, nos estamos viendo en breve. Les mando un abrazo. Gracias. Chao.